Buenos días, mis hermanos y las personas que están viendo esta transmisión, sean bienvenidos. Vamos a iniciar con nuestro tiempo de meditación en la palabra de Dios. Hoy estaremos en Judas capítulo 1, versículos 5 al 16. Continuaremos con esta miniserie de predicaciones sobre la carta de Judas y vamos a estar en los versículos 5 al 16. ¿Recuerdan lo que leíamos en los versículos la semana pasada? El versículo 3 y 4 nos dice lo siguiente: queridos amigos, con gran anhelo tenía pensado escribirles acerca de la salvación que compartimos. Sin embargo, ahora me doy cuenta de que debo escribirles sobre otro tema, para rogarles que defiendan la fe que Dios ha confiado una vez y para siempre a su pueblo santo. Les digo esto, que algunas personas que no tienen a Dios se han infiltrado en sus iglesias diciendo que la maravillosa gracia de Dios nos permite llevar una vida inmoral. La condena de tales personas fue escrita hace mucho tiempo, pues han negado a Jesucristo, nuestro único dueño y Señor. Vamos a continuar entonces en los versículos 5 al 16 en este día. Te pido que cierres tus ojos y si gustas acompañarme en esta oración puedas hacerlo. Este día te damos gracias por tener acceso a tu palabra, Señor, porque aún con las limitaciones o restricciones de podernos reunir en un lugar específico, Señor, podemos hacerlo a través de estos medios digitales, Señor. Gracias, Padre, porque seguimos pues teniendo este acceso a tu palabra, el cual nos guía, nos ilumina para llevar vidas que te agraden, Señor. Tú conoces cuán lejos o cerca estamos del estándar que tú has determinado para nosotros, Señor. Rogamos, Padre, que en este día podamos realmente comprender lo que estamos por escuchar, que tú, Señor, nos permitas retenerlo y que nos lleves a la práctica, Señor. Ayúdanos a que no venga el olvido con facilidad, Señor, sino que en los días siguientes podamos llevar a la práctica esto que hoy escucharemos, Señor. Te pedimos que tú bendigas este tiempo, lo rogamos en el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Muy bien, pues vamos a continuar con este tiempo y están siendo proyectadas tres imágenes. De izquierda a derecha, pues no sé si podrías notar alguna distinción. ¿Podrías decir que son la misma especie? ¿Son diferentes? Quizás es un poco no tan nítida la imagen, pero alguien podría comentar si son iguales, son distintas. La verdad es que es muy difícil que ustedes pudieran distinguir. Si no son expertos en zoología, si no son unos herpetólogos los que ven a las serpientes, difícilmente podrían hacer distinción entre estas especies. Lo poco que pude investigar sobre el tema es que son llamadas coral. Y hay una amplia variedad de especies que son denominadas dentro de esta rama de las serpientes. Ahora, hay una que es venenosa. La coral verdadera pues tiene colores negro, rojo, amarillo y va todo su cuerpo como con aros de colores. Ahora hay una falsa coralillo y esta es herbívora, no es venenosa, pero también hay especies albinas, hay especies acuáticas y tienen más o menos este mismo tipo de coloración. Entonces, para ti podría ser lo mismo que para mí, difícil distinguir una de estas especies si un día vas caminando por algún sendero, fuiste un día de campo y te encontraras a cualquiera de estas serpientes, difícilmente podrías tú distinguir si es venenosa o no lo es. Ahora vayamos a otro ejemplo. Aquí arriba tenemos una imagen y parece la misma especie, reptiles, pero aunque parecen lo mismo, son similares, no lo son. Hay diferencias, hay distinciones entre cada una de estas especies. En la parte superior tenemos un gavial. En la parte inferior tenemos un caimán de anteojos. Y finalmente la imagen más grande es un cocodrilo, Porosus.
estas tres especies parecieran a simple vista la misma, pero no lo son. Y esta ilustración espero nos sirva para lo que Judas nos está declarando en esta epístola. Ahora, la última imagen. ¿Podrías tú distinguir, a pesar de lo poco nítido que puede llegar a verse la imagen en el monitor o en el dispositivo electrónico con el cual nos estás acompañando, podrías hacer una distinción entre estos tres felinos? Parecen iguales, son felinos, nos darían miedo si nos los encontramos. Y los tres pues pareciera tener la misma, pues el mismo pigmento de sus pieles. Pero en realidad son tres felinos diferentes, diferentes hábitats, totalmente diferentes quizás en cuanto a hábitos, o no tan diferentes, pero uno es un leopardo, el otro es otro, el del medio es un guepardo, y finalmente tenemos un jaguar. Parecerían los mismos, no lo son. Si tú lo vieras en un zoológico, si no pudieras tener el acceso a la información de qué especie es, difícilmente podrías distinguir a cada uno de estos, a menos de que seas un experto en zoología, alguien que se dedica o tiene bastante interés por los felinos. Lo mismo con las serpientes, con los cocodrilos. Hay una especie también y hay muchísimas variantes dentro de los animales que son llamados falsos. Y esto, pues, ¿por qué reciben este nombre? Por su similitud a otra especie. Por ejemplo, está la araña, la viuda negra. Pero también hay una falsa viuda negra. Y esta, una es muy venenosa y la otra no es tan letal. Pero tú, si te la encontraras en tu casa, si estuviéramos en una región donde habitan las viudas negras, difícilmente podrías tú reconocer una de estas. Entonces, esta ilustración espero nos sirva para lo que Judas quería transmitir. Hay personas que aparentan ser religiosas, que aparentan creer en Dios, pero en realidad no lo son. No son creyentes y no confían en Dios. Judas bien pudo haber escrito una carta de gozo, de amor, hablando sobre la fe, la salvación que tenemos en común. Judas pudo haber escrito esta carta y sería muy bien recibida, pero qué mejor que dejar un legado para hacer una advertencia. Las advertencias quizás no son tan bien recibidas, pero la verdad que esta advertencia vale la pena escuchar. Queridos amigos, con gran anhelo tenía pensado escribirles acerca de la salvación que compartimos. Sin embargo, ahora me doy cuenta de que debo escribirles sobre otro tema, para rogarles que defiendan la fe que Dios ha confiado una vez y para siempre a su pueblo santo. Les digo esto, que algunas personas que no tienen a Dios se han infiltrado en sus iglesias diciendo que la maravillosa gracia de Dios nos permite llevar una vida inmoral. La condena de tales personas fue escrita hace mucho tiempo, pues han negado a Jesucristo, nuestro único dueño y Señor. Esta es la advertencia. Y lo mismo que ocurre cuando tú no podrías distinguir entre un jaguar y un leopardo o un guepardo. Lo que está haciendo Judas aquí es que espero que tú sigas creciendo en el conocimiento de la palabra de Dios, que sigas creciendo y madurando en la fe a la cual has sido llamado y puedas hacer distinción entre los que verdaderamente son maestros de la ley o maestros conforme a la voluntad de Dios y los que no lo son. Todos aquellos falsos maestros que tienen ideologías o pensamientos que no provienen de la palabra de Dios. Vamos a avanzar en este tema de Judas capítulo 1 versículos 5 al 17. Y la primera serie, Judas está compuesta por lo menos 15 a 18 triadas, ejemplos de 3 en 3. ¿Se acuerdan cómo llamó a los destinatarios de esta carta? Los llamados, los santificados, los protegidos por Jesucristo mismo. Ahora vamos a continuar dentro de estos 3 ejemplos. Vamos a ver 3 grupos y 3 personas específicas, las cuales Judas ocupa para ejemplificar el comportamiento y las acciones de los falsos maestros. Ejemplo del comportamiento de los incrédulos, de los falsos maestros. Como ya dijimos, ¿por qué podemos llamarlos falsos
o incrédulos, falsos maestros o incrédulos. La Reina Valera en el versículo 4 dice así: porque algunos hombres han entrado encubiertamente, los que desde antes habían sido destinados para esta condenación, hombres impíos que convierten en libertinaje la gracia de nuestro Señor y niegan a Dios, el único soberano, y a nuestro Señor Jesucristo. Entonces, podemos ver aquí con claridad que niegan a Dios, que no es ni su Señor ni es su Salvador. La Nueva Traducción Viviente, como lo había leído, el versículo 4 lo escribe así, lo traduce de la siguiente forma: les digo esto, que algunas personas que no tienen a Dios se han infiltrado en sus iglesias, diciendo que la maravillosa gracia de Dios nos permite llevar una vida inmoral. La condena de tales personas fue escrita hace mucho tiempo, pues han negado a Jesucristo, nuestro único dueño y Señor. No son creyentes que no están produciendo fruto, como podemos ver en otra porción de la Escritura. No son cristianos estériles en cuanto a fruto espiritual. Está haciendo una mención aquí Judas de que los falsos maestros no son creyentes, no tienen una fe verdadera y se han infiltrado dentro de la iglesia. Han escuchado el mensaje de Dios, han escuchado la palabra de Dios, incluso podrían estar enseñando la palabra de Dios, pero realmente no tienen esa comunión con Dios verdadera. No han sido salvados porque no han depositado su fe en Jesucristo como su único y suficiente Salvador. Vamos a ver entonces el primer ejemplo. 3 ejemplos de grupos que podrían demostrarnos hoy en día el comportamiento de alguien incrédulo, de un falso maestro que está dentro de la iglesia. Y el primer ejemplo que ocupa Judas es el de Egipto. Vamos a ver el versículo número 5. Estoy leyendo la Nueva Traducción Viviente, la cual traduce el versículo 5 de la siguiente forma: Judas, aunque ustedes ya saben estas cosas, aunque ustedes ya saben estas cosas, igual quiero recordarles que Jesús primero rescató de Egipto a la nación de Israel, pero luego destruyó a los que no permanecieron fieles. Y aquí podemos ver el primer ejemplo de la ilustración que ocupa Judas para definir a estos incrédulos. Escucharon, podemos ver en la narración de la salvación de Egipto, de la salvación de Israel, de la esclavitud de Egipto, que ellos pudieron ver las obras poderosas de Dios. Vieron las 10 plagas, fueron testigos, las experimentaron las 3 primeras, las siguientes solo fueron un castigo contra la nación de Egipto. Pudieron ver la mano poderosa de Dios durante el cruce del Mar Rojo. Ahora también pudieron estar observando la obra poderosa de Dios, cuidándolos en el desierto. Cuando llegan al desierto dicen, bueno, no había lugar suficiente como para que pudiésemos morir en el desierto, para que Dios nos haya traído, liderados por Moisés, a morir en este lugar, donde no tenemos que beber, que comer. Y así continuaron una y otra vez esta nación. Escuchaban la voluntad de Dios, eran testigos de la obra de Dios, pero aún así muchos de estos no permanecieron fieles a Dios. Fueron oidores olvidadizos, habían olvidado la obra de Dios. Vamos a ver que en Números capítulo 14, del 1 al 11, nos describe la narración de cuando el pueblo de Israel abandona a Dios, niega contra Dios, se rebela contra Dios. ¿Por qué? Habían enviado a 12 espías para ver la tierra prometida. ¿Y qué pasa? Cuando regresan estos espías, solo 2 dicen que podrían tomar posesión de ella. Los otros 10 dicen que los habitantes de esa tierra son grandes, que los destruirán con facilidad. Y es así como podríamos ver en Números 14, del 1 al 11, esta infidelidad de parte del pueblo de Dios. ¿Qué es lo que ocurre? A causa de su incredulidad, la primera generación toda, totalmente perece. Todos murieron
exceptuando a Josué y a Caleb, fueron los únicos que pudieron pasar. Incluso Moisés mismo no puede entrar y poseer la tierra prometida, porque no se mantuvieron fieles al mensaje de Dios, no se mantuvieron fieles a la esperanza, a la confianza, a la dependencia que debían de tener en Dios. Dios les había prometido que poseerían una tierra muy abundante, una tierra muy próspera, pero ellos no confiaron en esta promesa dada a Abraham, repetida a Moisés. Ellos fueron testigos en Sinaí, hicieron pacto con Dios, Dios les dijo, pero no están permaneciendo fieles en la palabra de Dios. El Nuevo Testamento, en Hebreos 3, 16 al 19, dice lo siguiente: ¿Y quiénes fueron los que se rebelaron contra Dios a pesar de haber oído su voz? ¿No fue acaso el pueblo que salió de Egipto guiado por Moisés? ¿Y quiénes hicieron enojar a Dios durante 40 años? ¿Acaso no fueron los que pecaron, cuyos cadáveres quedaron tirados en el desierto? ¿Y a quienes habló Dios cuando juró que jamás entrarían en su descanso? ¿Acaso no fue a los que lo desobedecieron? Como vemos, ellos no pudieron entrar al descanso de Dios a causa de su incredulidad. Este es el primer ejemplo. El pueblo de Israel y todos los que perecieron después de la salida de Egipto. ¿Por qué? Porque desobedecieron a Dios, porque fueron incrédulos ante la palabra de Dios, no permanecieron fieles. El siguiente ejemplo de estos tres grupos ahora son los ángeles. Estos ángeles que perdieron la gloria que Dios les había dado. Otro ejemplo de incredulidad y rebelión contra Dios es este que nos describe el versículo número 6. Judas 1:6 dice así en la Nueva Traducción Viviente: Y les recuerdo de los ángeles que no se mantuvieron dentro de los límites de la autoridad que Dios les puso, sino que abandonaron el lugar al que pertenecían. Dios los ha tenido firmemente encadenados en prisiones de oscuridad, en espera del gran día del juicio. Los ángeles se rebelan contra Dios. Dios les había dado en su autoridad ciertos límites, los cuales los ángeles no respetaron, por lo cual al no sujetarse a la autoridad de Dios, ellos son condenados, están atados, encadenados para el día del gran juicio. Y de igual forma hace Judas esta advertencia contra los falsos maestros, porque tienen un comportamiento similar a los ángeles. No respetan la autoridad, no se someten, no creen en esto que Dios ha establecido y delimitado. No, al contrario, siguen su propia voluntad, sus propios deseos, y eso es lo que los domina. No se someten al señorío de Cristo, por lo cual podemos ver en 2 de Pedro 2:4 la siguiente advertencia: porque si Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, sino que arrojándolos al infierno, los entregó a prisiones de oscuridad para ser reservadas al día del juicio. Entonces, ¿qué es lo que nos está diciendo 2 de Pedro 2:4? Pero si Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, sino que arrojándolos al infierno, los entregó a prisiones de oscuridad para ser reservados al día del juicio. Los ángeles son condenados por su desobediencia. ¿Cuánto más tú podrás escapar de ese juicio de Dios? Los ángeles, Judas los está utilizando como una advertencia clara, que aquellos que no se someten a la autoridad de Dios serán consumidos en el gran día del juicio. El último ejemplo de estos primeros tres es Sodoma y Gomorra. Y este es uno de los pasajes más conocidos. Estas dos ciudades que fueron consumidas por el fuego son nombradas en innumerables películas, es de conocimiento popular. Y esto está en Judas 1:7, la tercera ilustración. La Nueva Traducción Viviente lo traduce de la siguiente forma: sin embargo, Dios también rescató a Lot y lo sacó de Sodoma, porque
Sin embargo, Dios también rescató a Lot y lo sacó de Sodoma, porque el recto que estaba harto de la vergonzosa inmoralidad de la gente perversa que lo rodeaba. Está haciendo un contraste. Lot se sujeta a la voluntad de Dios, vive una vida recta delante de Dios, a comparación de todos los demás que viven en Sodoma, los cuales, ¿qué dice? Pues llevan una vida vergonzosa, llena de inmoralidad. A causa de esta inmoralidad, Dios envía su justo juicio contra esta ciudad y la destruye, dejando un ejemplo de lo que va a pasar con todos aquellos que viven vidas inmorales, vidas apartadas de Dios. Ese es el tercer ejemplo que Judas nos está dando. Sodoma y Gomorra, dos ciudades destruidas a causa de su inmoralidad. Pero podemos ver a Lot cómo es rescatado por Dios por llevar una vida que es recta o que es conforme a la voluntad de Dios. Ahora vamos a continuar. Y quisiera leer 2 de Pedro 2:6 en cuanto al ejemplo de Sodoma y Gomorra. 2 de Pedro 2:6. Y si condenó por destrucción a las ciudades de Sodoma y de Gomorra, reduciéndolas a ceniza y poniéndolas de ejemplo a los que habían de vivir impíamente. Entonces, la palabra de Dios, Pedro está ocupando también esta advertencia cuando habla sobre los falsos maestros, sobre los falsos profetas. Y les está diciendo que si Sodoma y Gomorra no escapó del juicio de Dios, sino que fueron reducidos a ceniza, dejando un ejemplo para todos aquellos que vivan impíamente, ¿tú crees que si llevas una vida como estos falsos maestros que no se ciñen, no llevan una sana enseñanza, que no siguen las instrucciones de Dios, van a poder librarse de este juicio? Claro que no. Ahora, tú podrías estarte preguntando, ¿qué es vivir impíamente? Bueno, la palabra impiedad significa lo siguiente: lo opuesto a la piedad, a la reverencia debida a Dios. Es una actitud rebelde que se opone a la sujeción y al conocimiento de Dios de una manera consciente, en contra de lo que se le debe como creador, sustentador y salvador. La impiedad surge de la soberbia. Nuevamente, ¿qué es la impiedad? Lo opuesto a la piedad, a la reverencia debida a Dios. Es una actitud rebelde que se opone a la sujeción y al conocimiento de Dios de una manera consciente, en contra de lo que se le debe como creador, sustentador y salvador. Entonces, la piedad podemos decir que surge de la soberbia, de la rebeldía contra Dios, y esto de una forma consciente. Los falsos maestros predicaban o enseñaban aparentemente la palabra de Dios. Tenían ese conocimiento, pero no era algo que llevaran a la práctica, no era algo que ellos vivieran en el día a día. Al contrario, ellos ocupaban, como nos mencionó en el versículo 3 y 4, que ocupaban la gracia de Dios para llevar una vida desenfrenada, una vida inmoral. Y entonces, conforme a lo que dice Pedro, 2 de Pedro 2:6, lo que les espera es que serán reducidos a ceniza, así como Sodoma y Gomorra. Esa es la advertencia contra los falsos creyentes, contra los falsos maestros que está haciendo Judas. Entonces, hasta el momento llevamos 3 ilustraciones de 3 grupos que han sido llevados a juicio a causa de su comportamiento incorrecto delante de Dios. Egipto, con todos los israelitas que salieron de la cautividad egipcia, se quedaron en el desierto a causa de su incredulidad, a causa de que se rebelaron contra Dios. El segundo grupo que vimos es los ángeles que no respetaron los límites, que desobedecieron a Dios, los cuales también fueron condenados. Y el último grupo o ejemplo que nos deja Judas en estos 3 es Sodoma y Gomorra, que sirve de ejemplo para todos aquellos que quieren llevar una vida inmoral delante de Dios. Aunque conocen la voluntad de Dios y pueden decir,
no, eso no es para mí, eso es para personas adultas. No sabemos cuándo es que estos falsos maestros podrían morir, pero lo que les esperaba si continuaban con esta vida era con seguridad el juicio y una condenación eterna. Esa es la advertencia que está haciendo Judas. Ahora vayamos con este comportamiento de los falsos maestros. Vayamos a estudiar ahora o meditar en los versículos de Judas capítulo 1, versículos 8 al 10. Vamos a ver el rechazo de la autoridad en los falsos maestros. Vamos a poder ver que otra característica es que se burlan de los seres sobrenaturales. Vamos a leer Judas, capítulo 1, versículos 8 al 10. Estaré leyendo la Nueva Traducción Viviente. De la misma manera, estos individuos que pretenden tener autoridad por lo que reciben en sueños, llevan una vida inmoral, desafían la autoridad y se burlan de los seres sobrenaturales. Pero ni siquiera Miguel, uno de los ángeles más poderosos, se atrevió a acusar al diablo de blasfemia, sino que simplemente le dijo: que el Señor te reprenda. Esto ocurrió cuando Miguel disputó con el diablo acerca del cuerpo de Moisés. Pero esa gente se burla de cosas que no entiende. Como animales irracionales, hacen todo lo que les dictan sus instintos, y de esta manera provocan su propia destrucción. ¿Cuál es la primera característica entonces de estos falsos maestros? La primera característica de estos falsos maestros que nombra aquí Judas es que son soñadores. ¿Y a qué estaría haciendo alusión Judas con que son soñadores? Posiblemente este término puede significar que sean místicos, que pretenden tener acceso a una revelación sobrenatural. Estos soñadores contaminan el cuerpo, se entregan al exceso sexual. Y eso es lo que está diciendo aquí Judas. Entonces, los falsos maestros en estas siguientes 3 ilustraciones que ocupará Juan, respecto del comportamiento de los falsos maestros o de los incrédulos, es que son soñadores. Dicen poseer una revelación nueva o distinta dada por Dios, lo cual es falso. Toda la revelación de Dios ya ha sido dada. La tenemos en la Escritura, en la Biblia. Y ahí tenemos toda la palabra de Dios, todo el consejo de Dios. Hebreos nos dice muy claramente, es una carta que podrías estudiar respecto al sacrificio de Jesucristo de una vez para siempre. Podrías estudiar cómo en esta carta Dios nos ha revelado en distintos tiempos, primeramente por los profetas, a través ahora después de los apóstoles, y finalmente en su palabra, la plenitud de su palabra, de su mensaje, del consejo para tu vida. En cambio, estos falsos maestros están diciendo que están recibiendo una posible nueva revelación, pero la cual pues es contraria a la voluntad de Dios, contraria a la palabra de Dios. ¿Qué más nos está diciendo respecto el versículo 8 como característica de estos falsos maestros? La primera entonces es que son soñadores, y dice así el versículo 8. De la misma manera, estos individuos que pretenden tener autoridad por lo que reciben en sueños, llevan una vida inmoral, desafían la autoridad y se burlan de los seres sobrenaturales. Primera característica, son soñadores. La segunda es que llevan una vida inmoral. Los que desafían la autoridad. El versículo 8 nos dice, son soñadores, llevan una vida inmoral y desafían la autoridad. Y estos falsos maestros son como los israelitas incrédulos que desobedecieron la autoridad de Dios dada a Moisés. Pedro se refiere a los falsos profetas y los falsos maestros que están siendo guardados para el día del juicio, así como
los israelitas que no se mantuvieron fieles a la palabra de Dios fueron muertos en el desierto, quedaron ahí, no pudieron entrar al descanso, a la tierra prometida de Dios. Ahora Pedro también hace una advertencia sobre los falsos maestros. Segunda de Pedro 2, versículo 9b y 10. Dice así: y reservar a los injustos para ser castigados en el día del juicio, y mayormente aquellos que siguiendo la carne andan en concupiscencias e inmundicia, y desprecian el señorío. Esto le espera a todos los falsos maestros y profetas, a los que siguen los deseos naturales y pecaminosos y desprecian la autoridad de Dios. Entonces, ¿cuál es el destino de los falsos maestros? Pues una eterna condenación. Eso es lo que está advirtiendo tanto Judas como Pedro. Podemos ver en la palabra de Dios que lo único que espera es la destrucción eterna. ¿Por qué? Por no sujetarse a la autoridad. Y como nos dice Efesios capítulo 1, versículos 20 al 22, Jesucristo está sentado a la diestra del Padre y está ahí puesto para ser Señor de todos. Va a llegar un día en que todos declararán y confesarán que Jesucristo es el Señor. Entonces, despreciando toda autoridad, desprecian el señorío de Cristo. Ese es el pensamiento, la idea que nos está transmitiendo Judas. Estos falsos maestros no se sujetan a Dios, están contra toda autoridad, incluyendo a Dios mismo, porque no predican un mensaje correcto, sino que siguen sus propios deseos. Con esto de recibir sueños, con esto de llevar vidas inmorales, lo único que satisfacen son sus propios deseos. Ahora, en la última observación respecto del comportamiento de los falsos maestros en este versículo 8, es que se burlan de los seres sobrenaturales. Si no se someten a la autoridad de Dios, ¿cómo se van a someter a los mensajeros de la palabra de Dios? No respetan la autoridad, mucho menos al mensajero. Y eso es lo que está diciendo Judas aquí. Podemos ver este claro ejemplo en diferentes versículos. Podemos verlo en Hechos capítulo 7, versículo 53. Respecto a que el mensaje de Dios fue dado por medio de ángeles, que Dios ocupó en otro tiempo a los ángeles para dar su mensaje, para dar las instrucciones para su pueblo. Y pues estos falsos maestros se burlan, no respetan la autoridad, se burlan de estos seres celestiales, de estos seres sobrenaturales. Y esto es lo que dice aquí Hechos capítulo 7, versículo 53. Vosotros recibisteis la ley por disposición de ángeles y no la guardasteis. Ahora, vamos a leer Gálatas capítulo 3, versículo 19. Entonces, ¿para qué sirve la ley? Fue añadida a causa de las transgresiones hasta que viniese la simiente a quien fue hecha la promesa y fue ordenada por medio de ángeles en manos de un mediador. Por último, vamos a leer Hebreos capítulo 2, versículo 2. Porque si la palabra dicha por medio de los ángeles fue firme y toda transgresión y desobediencia recibió justa retribución. Porque si la palabra dicha por medio de los ángeles fue firme y toda transgresión y desobediencia recibió justa retribución. Los falsos maestros no respetan a los seres sobrenaturales, se burlan de ellos, no respetan a Dios mismo, menos a los mensajeros de la autoridad que es Dios. Pero ¿qué es lo que les espera? Una justa retribución. Como lo hemos estado viendo, la retribución que van a recibir ellos es una condenación eterna. Y esta es una muy fuerte y clara advertencia que Judas está haciendo. Quizás tú estás escuchando la palabra de Dios, una y otra vez estás escuchando el mensaje de Dios, pero no lo llevas a la práctica. Prefieres seguir siguiendo tus propios deseos, tus propias ideologías, tus propias preferencias y no te sometes a la autoridad de Dios. Lo que te espera es sin duda una justa retribución, el justo juicio de Dios y por consiguiente una condenación eterna, porque no te has mantenido fiel a la palabra de Dios, porque no te sometes a la autoridad y el señorío de Jesucristo,
porque aún el mensaje dejado no es tomado en cuenta. Al contrario, puedes incluso burlarte del mensaje y la palabra de Dios. Y lo que te espera como a estos falsos maestros es el justo juicio de Dios. Versículos 9 y 10 nos narra lo que Judas describe sobre el arcángel Miguel con una disputa en cuanto al cuerpo de Moisés. Y aunque esto es tomado de un libro pseudoepígrafo, era un libro bastante conocido y respetado dentro de la comunidad judía. Ahora, Judas lo está empleando para ejemplificar cómo incluso un ángel no profiere maldición contra Satanás, sino dice, Dios mismo sea el que te juzgue, sea Dios el que te juzgue. En cambio, estos falsos maestros se creen superiores a Dios, toman su propio consejo, toman su propia palabra, y eso es lo que están transmitiendo y enseñando. ¿Y qué es lo que está pasando? Vemos esta clara desobediencia. Los falsos maestros de los que habla Judas no tienen respeto por la autoridad ni por los ángeles. Su entendimiento era autodestructivo como el de los habitantes de Sodoma y Gomorra. Siguen sus pasiones más que sujetarse a la soberanía de Dios. Vamos a ver ahora los siguientes 3 ejemplos. Hemos podido ver lo de los grupos, que fue Egipto, Los Ángeles y Sodoma y Gomorra. Egipto, Los Ángeles, Sodoma y Gomorra. Después, ahora pudimos ver este mal comportamiento en los falsos maestros. Son soñadores, siguen su propia... se burlan no se someten a la autoridad y se burlan de los seres sobrenaturales. Por último, vamos a ver estos ejemplos en cuanto a un camino errado de los falsos maestros. Y Judas hace una advertencia. ¡Ay de ellos que han seguido un camino equivocado! Han tomado el mal camino. Y va a ocupar la vida o el mal ejemplo de Caín, de Balaam y de Core. Judas capítulo 11. Han seguido los pasos de Caín, Balaam y Core. ¿Qué aflicción les espera? Pues siguen los pasos de Caín, quien mató a su hermano. Al igual que Balaam, engañan a la gente por dinero y como Core, perecen en su propia rebelión. Vamos a ver este ejemplo de el mal camino que han seguido estos falsos maestros, estos incrédulos, y es una advertencia muy clara. Si hoy estás escuchando el mensaje, espero que tomes consideración de estos ejemplos tan claros, puedas ahondar aún más sobre cada uno de estas ilustraciones que Judas está ocupando. Y vamos ahora a ver a Caín. ¿Cuál sería el mal ejemplo que los falsos maestros están siguiendo de Caín? Podríamos decir que son 3 las opciones del mal camino. El primero de ellos podría ser que fabrican una falsa manera de adorar a Dios. Caín es el hijo de Adán que aparece junto a su hermano Caín y Abel. Y los dos llevan una ofrenda a Dios. La ofrenda de Abel es recibida, mientras que la de Caín es rechazada. Entonces, ¿qué es lo que está pasando? Pues Caín dice, bueno, ¿por qué no es aceptada mi ofrenda? ¿Por qué la de mi hermano sí? Y no es porque uno llevó legumbres y el otro llevó carne. Es más por la motivación. Lo que motivó esa ofrenda es un tema del corazón. ¿Cómo estás sirviendo, ofreciendo, sacrificando a Dios? Y los falsos maestros podrían estar siguiendo un ejemplo de estar haciendo o fabricando una falsa manera de adorar a Dios. Esto podríamos encontrarlo en Génesis capítulo 4. Otro mal camino que podrían estar siguiendo estos falsos maestros
conforme a la vida de Caín, es que tuvieron envidia de otros que son considerados más justos y que poseen un mejor testimonio. Caín, cuando es recibida la ofrenda de su hermano Abel, tiene envidia. ¿Y qué es lo que provoca en él? Malos pensamientos, provoca ira que terminará en el homicidio de su hermano. Hebreos 11:4 nos dice lo siguiente sobre Caín. Por la fe Abel ofreció a Dios más excelente, lo cual alcanzó testimonio de que era justo, dando Dios testimonio de sus ofrendas, y muerto aún habla por ella. Entonces, ¿qué es lo que está diciendo? De acuerdo a la ofrenda de Abel, él alcanzó un mejor testimonio delante de Dios. Y posiblemente estos falsos maestros lo que están teniendo es igual que Caín, envidia contra su hermano. Al ser rechazada su ofrenda, lo único que producen ellos no es arrepentimiento, sino envidia contra aquellos que hacen la voluntad de Dios. Y este sería el segundo ejemplo del mal camino que podrían estar tomando estos falsos maestros respecto a la vida de Caín. El último ejemplo podría ser que sus obras son malas, tan malas como el asesinato. Primera de Juan 3:12 nos dice: no como Caín, que era del maligno y mató a su hermano. ¿Y por qué causa lo mató? Porque sus obras eran malas y las de su hermano justas. El tercer mal ejemplo o mal camino que los falsos maestros pudieran estar siguiendo es que sus obras son malas. ¿Por qué? Porque son del maligno. Primera de Juan 3:12. No como Caín, que era del maligno y mató a su hermano. ¿Y por qué lo mató? Porque sus obras eran malas y las de su hermano justas. Entonces encontramos en Caín el ejemplo de tres malos caminos que los falsos maestros están siguiendo. El siguiente ejemplo es Balaam. Bueno, esto podríamos leer bastante sobre la vida de Balaam. Balaam fue contratado por Balac, que era un rey moabita. Y este rey moabita contrató a Balaam para que él hiciera declaraciones, profetizara contra Israel. Pero, ¿por qué él siguió estas instrucciones? Por una ganancia económica. Podemos leerlo en Deuteronomio 23, versículo 4. Balac intentó resistir el avance de los israelitas hacia la tierra prometida y contrató a Balaam para que los maldijera. Esto lo podemos leer en Deuteronomio capítulo 23, verso 4. Este falso profeta le enseñó a seducir a Israel. Este falso profeta le enseñó a seducir a Israel y los llevó a la idolatría. Los llevó también a la fornicación con las mujeres. Balaam es muy conocido por que una burra le habló. Pero más allá de que obedeciera a Dios, lo que está pasando es que Balaam regresa con Balac y él sigue obedeciendo a Balac más que a Dios, es por una ganancia económica. Entonces, ¿qué es lo que podemos ver en cuanto a que siguen el mal camino o el mal ejemplo de Balac? Es que los falsos maestros, motivados más que por la obediencia a Dios, son motivados por una ganancia económica. Balaam, bajo la apariencia de servir a Dios, indujo a otros a pecar, mientras que al mismo tiempo buscaba lucrar con el error de ellos. Puedes leer 2 de Pedro 2:15 y 16. Seducía a los israelitas a la idolatría y a la fornicación. Puedes leer Apocalipsis 2:14. De forma similar, los falsos líderes del tiempo de Judas, codiciosos de dinero, condujeron a otros al pecado sin que reconocieran el peligro que tienen al limitar sus acciones, porque a lo que los llevará sus acciones por desobedecer a Dios, por seguir un falso camino, por buscar más una ganancia económica, por satisfacer la inmoralidad que en ellos hay, es la destrucción. Esa es la advertencia. Esa es
Este es el destino final de los que siguen el mal ejemplo de Balac, una motivación económica en vez de sujetarse al señorío de Cristo. Por último vamos a ver la rebelión de Core. Core, este dirigió una rebelión contra Moisés y Aarón porque no reconocía que Dios había delegado la autoridad en Moisés y en Aarón. Puedes leer todo, Números capítulo 16, y ahí vas a poder ver cómo Core, Datán y Abiram fueron y organizaron al pueblo de Israel para ir y decir, aunque ellos eran levitas, ellos dijeron, no, queremos ser los mandamás, no reconocemos la autoridad de Moisés ni la de Aarón. ¿Quién los puso? Estamos en una soberanía, en una democracia. No, todos vamos y parémonos frente a la tienda de Moisés, de Aarón, y digámosle que no estamos de acuerdo. Moisés se pone a orar, recibe instrucciones de parte de Dios, pero continuaron con su arrogancia, continuaron con su rebeldía. Core, Datán y Abiram siguieron no sujetándose a la voluntad de Dios, no reconocían ni la autoridad de Dios, ni mucho menos a los mensajeros. En este caso, Dios como autoridad había puesto a Moisés y Aarón, pero Core, Datán y Abiram no se sujetaron a ella. ¿Qué fue lo que pasó? La tierra se tragó a ellos y a 250 varones que los siguieron, con todo y sus familias y sus tiendas. Fueron tragados por la tierra y consumidos por el fuego. Puedes leer Números capítulo 16, no lo estamos haciendo por la brevedad del tiempo que tenemos, pero puedes leer todo este capítulo y vas a poder ver esa rebelión. No se sujetan a Dios, no se sujetan a los que Dios ha puesto como autoridad dentro de la iglesia, dentro de su pueblo. Y eso es lo mismo que va a pasar con los que se rebelan contra la autoridad de Dios. Hay quienes dicen, no, yo soy mejor que el líder, yo soy mejor que aquella institución, y se rebelan contra Dios mismo, queriendo poner sus propias leyes, sus propios principios, sus propias doctrinas, en vez de apegarse a la palabra de Dios. Y el fin que espera a estos falsos maestros, a estos incrédulos, es que serán consumidos, así como Core fue consumido. Y ese es el ejemplo que podemos ver en esta vida de estos tres hombres que llevan un camino perverso, un camino contrario a la voluntad de Dios. Caín, Balaam y Core. Tres caminos cerrados que los falsos maestros están imitando. Ahora, por último, los falsos maestros no pueden producir fruto espiritual. Y eso es lo que está pasando. Los falsos maestros no podrán producir un fruto porque no son creyentes. Lo dice Juan capítulo 15, que Jesús es el árbol, es la vid, y los creyentes son los pámpanos. Y nadie puede producir fruto si está apartado del árbol. Ningún creyente, ninguna persona que profese ser creyente de Dios puede hacer lo que le conviene, lo que más le produce satisfacción, que sea contrario a la voluntad de Dios, y aún así esperar un fruto de parte de Dios. No es así. Y Judas ocupa ejemplos de la naturaleza, ejemplos muy prácticos de lo que estos falsos maestros están haciendo. Los falsos maestros, aunque participan en la cena del Señor, realmente no creen. Vamos a leer los versículos del versículo 12 y 13. Te invito a que puedas buscar en tu Biblia estos versículos. Yo estaré ocupando la Nueva Traducción Viviente. Cuando estos individuos participan con ustedes en sus comidas de compañerismo, las cuales conmemoramos el amor del Señor, son como arrecifes peligrosos que pueden hacerlos naufragar. Son como pastores que no tienen vergüenza y que solo se preocupan por sí mismos. Son como nubes que pasan sobre la tierra sin dar lluvia. Son como árboles en el otoño, doblemente muertos, porque no dan fruto y han sido arrancados de raíz. Son como violentas olas del mar que arrojan la espuma de sus
actos vergonzosos. Son como estrellas que han perdido su rumbo, condenadas para siempre a la más negra oscuridad. Entonces, Judas emplea aquí ejemplos sobre la naturaleza, ejemplos bastante prácticos de el mal comportamiento de estos incrédulos, de estos falsos maestros. Cuando estos individuos participan con ustedes son en sus comidas de compañerismos, en las cuales conmemoramos el amor del Señor, son como arrecifes peligrosos que pueden hacerlos naufragar. Podemos ver que en la iglesia primitiva se celebraba la cena del Señor con una comida que se llamaba ágape. Entonces, primeramente convivían y al terminar la comida celebraban la cena del Señor. Y estos falsos maestros, estos incrédulos, se reunían con los creyentes, estaban dentro. ¿Se acuerdan la advertencia que hace Judas en el versículo 3 y 4? Falsos maestros, incrédulos, están dentro de las iglesias. Lo reafirma en este versículo. Están con ustedes, aún comen participan de la coinonía, posiblemente en la cena del Señor, pero realmente son como arrecifes peligrosos que pueden hacerlos naufragar. Ningún capitán, pues, le gustaría llegar y, pues, atracar o llegar y estacionar su barco en un arrecife. ¿Por qué? Porque dependiendo qué tan duro sea este arrecife, o puede destruirlo el barco, o el arrecife puede causar un daño que provoque que el barco se hunda. Y de esta misma forma son estos falsos maestros. Conviven, pero a causa de su convivencia dentro de la comunidad de creyentes, pueden causar que otros que pues son similares a ellos, que han madurado muy poco en la palabra del Señor, puedan naufragar o apartarse de la palabra de Dios. Esto es muy similar a lo que la palabra de Dios nos dice en la parábola de la semilla o de las tierras, ¿no? Porque es la misma semilla cayendo en diferentes tierras. Hay quienes escuchan el mensaje, no lo creen, quienes creen pero después se apartan, y hay un terreno fértil que, escuchando el mensaje de Dios, permanece firme, crece y produce fruto. Entonces, estos falsos maestros lo que pueden provocar al convivir con creyentes es llevarlos a la perdición. Continúa con estos ejemplos prácticos y son como pastores que no tienen vergüenza y que solo se preocupan por sí mismos. Este es el segundo ejemplo que está diciendo Judas aquí. Y estos falsos pastores, Dios ha delegado autoridades, obispos dentro de la iglesia que están al cuidado de la congregación. Pero ¿qué pasa con estos falsos maestros? En vez de procurar el alimento para la congregación, para los que lo siguen, para sus oyentes, lo único que les interesa, como pudimos ver en Balaam, es hacer un pseudo mensaje de Dios, proclamar un mensaje que no proviene de Dios, pero más que motivados porque otros puedan crecer espiritualmente, buscan solo una ganancia económica. Y esa es la ilustración que ocupa un pastor que no alimenta a sus ovejas. Imagínate, un pastor se va de día de campo, pero deja las ovejas encerradas y no pueden comer. Eso no sería un buen pastor. El pastor tiene que estar ahí, tiene que estar en sol, en lluvia, tiene que estar cuidando que no se pierdan sus ovejas, tiene que llevarlas a pastar para que se puedan alimentar. Ese sería un buen pastor. Pero Judas está diciendo que los falsos maestros son como si un pastor, un cuidador de ovejas, se va de día de campo, se lleva sus ovejitas, pero las deja dentro de su camioneta. Así es como está diciendo que es de malo el comportamiento de estos falsos maestros. Continúa y dice, son como nubes que pasan sobre la tierra sin dejar lluvia. Nuevamente están sin producir fruto. Alguien que se dedica a cosechar, a sembrar, alguien que se dedica al campo, siembra la semilla y espera con ansia a que pueda llover para que esa semilla produzca fruto. Pero lo único que traen estos falsos maestros son esas nubes sin lluvia. ¿Qué pasa con la persona que ha sembrado? No hay lluvia, no hay crecimiento. Y así es como ilustra Judas el comportamiento de estos falsos maestros. No están produciendo fruto,
en sus oyentes. Son como árboles en el otoño, doblemente muertos, porque nada, no dan fruto, han sido arrancados de raíz. Podemos ver la maldición de la higuera, pero también, como mencionamos en Juan 15, pues estos falsos maestros, estos incrédulos, no pueden producir fruto. Son doble muertos porque ellos están muertos y no pueden producir fruto en quienes los están escuchando. Así es el mal camino y el mal proceder de los falsos maestros. Son doblemente muertos. Vamos a finalizar este tiempo con las aplicaciones prácticas. ¿Qué aplicaciones prácticas podríamos sacar de este mensaje que hemos escuchado el día de hoy, de esta reflexión, meditación en la palabra de Dios? Judas advierte sobre la suerte de los falsos maestros y es una fuerte advertencia para todo aquel que solo es oidor olvidadizo de la palabra de Dios, a quien desea utilizar la fe como un método de ganancia. Los ejemplos son claros. Los israelitas incrédulos fueron sepultados en el desierto. Los ángeles infieles están atados en la oscuridad del infierno. Las ciudades inmorales fueron quemadas con fuego. Un tipo de fuego eterno, una condenación eterna. ¿Y este mensaje cómo podría aplicarse a tu vida y a mi vida? Los versículos 5 al 7 nos describen el justo juicio de Dios contra tres grupos que son desobedientes, que son soberbios y que a causa de su impiedad fueron condenados. Quizás tú estás escuchando este mensaje, pero no sigues lo que en este mensaje se ha dicho, y no porque lo esté transmitiendo yo, sino porque es la palabra de Dios. El mensaje que proviene de la palabra de Dios, aunque lo has escuchado, no estás dispuesto a sujetarse, no estás dispuesto a sujetarte a este mensaje. He escuchado en más de una ocasión que personas no asisten a la iglesia porque serán restringidos en cuanto a su comportamiento, las preferencias, y la verdad es que en la iglesia no se restringe a nadie. Pero si verdaderamente has creído en Jesucristo como tu Señor y Salvador, te debes de sujetar a su autoridad. Él ha dado indicaciones claras y específicas de cómo tú debes de llevar una vida recta y justa delante de Dios. Pero si has escuchado el mensaje y prefieres no tomarlo en cuenta y seguir con pues tus pensamientos, tus preferencias, lo único que te espera, al igual que en estas tres ciudades, estos tres grupos, es una destrucción inminente. El único fin y el fruto que obtendrás de tu rebelión contra Dios es una condenación eterna. Esta es una clara advertencia de que sin lugar a duda, que si conocemos o escuchamos la palabra de Dios y no la ponemos en práctica de la misma manera que estos tres grupos mencionados anteriormente, seremos condenados. Versículo 6. Los ángeles son condenados por su desobediencia. No permanecieron en el lugar que Dios les asignó. ¿Crees que puedes obedecer a Dios y no recibir? ¿Crees que puedes desobedecer a Dios y no recibir las consecuencias de tus actos? Si los ángeles no escaparon de esta condenación, ¿crees que tú podrás hacerlo? Los falsos maestros son condenados por su vida inmoral. ¿Realmente quieres tener una vida inmoral llena de excesos, sabiendo que sin duda serás condenado eternamente? El llevar una vida inmoral lo único que producirá es una condenación eterna. ¿Estás dispuesto a seguir llevando una vida inmoral contrario a la voluntad de Dios? Una vida llena de excesos y placeres que pronto terminarán y te verás después metido en una condenación eterna. ¿Estás dispuesto a seguir en ese camino? Los falsos maestros desprecian toda autoridad. Tu vida está sujeta al señorío de Cristo o te opones a la autoridad de Dios para tu vida.
Niegas la autoridad de Cristo para tu vida, aun cuando es el camino para la destrucción y condenación. Los falsos maestros se burlan de la autoridad, se burlan de los mensajeros, se burlan del mensaje. ¿Tú quieres llevar una vida apartada del señorío de Cristo, sabiendo que esto traerá una condenación eterna? ¿O quieres sujetarse al señorío de Cristo, lo cual producirá en ti vida eterna? Damos gracias a Dios por este tiempo y te invito a que podamos terminar con una oración. Dios, te damos gracias por este tiempo. Gracias porque a través de Judas, Señor, nos dejas ejemplos muy claros, Señor, de grupos los cuales fueron condenados por su infidelidad, por su incredulidad, porque no se sujetaron a ti, Señor. Ayúdanos a no caer en este comportamiento, Señor. Hemos podido ver cómo con el ejemplo de 3 hombres como Caín, Balaam, Core, los cuales siguieron caminos cerrados, Señor, pues fueron destruidos, fueron llevados delante de tu justo juicio, Señor. Ayúdanos a que cada uno de nosotros pueda reflexionar y no envidiemos a otros, que nuestra vida no esté caracterizada por las malas obras, Señor. Rogamos, Padre, que tú nos ayudes a hacer sendas rectas, justas delante de ti, Señor, a seguir tus instrucciones y tu camino, Señor. Rogamos, Padre, que como pudimos ver en el comportamiento de estos falsos maestros, Señor, no producen frutos, Señor, porque primeramente ellos pues están apartados de ti. Ayuda a que nuestras vidas puedan llevar frutos, Señor, que te dé honra y que te dé gloria, Señor. Ayúdanos a no apartarnos, a no seguir estos malos ejemplos. Rogamos, Padre, que tú nos ayudes en lo que necesitamos. Tú conoces en qué estamos fallando. Cada uno de los que han escuchado este mensaje, Señor, ayúdanos a que realmente podamos someternos a tu autoridad, al señorío de Cristo, Señor. Pedimos esto y te damos gracias en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Que Dios te siga bendiciendo y damos gracias por acompañarnos el día de hoy.